Buenas tardes o buenos días, no sé en qué momento vayan a ver este video. Ya tenía rato que no hacía un video, que no subía un video. Y bueno, vamos a tratar de grabar este video y subirlo. ¿Por qué me motivó a hacerlo otra vez? En las redes sociales, por ahí andan subiendo algunos videos donde agarran imágenes de la Virgen María Guadalupe X y las quiebran o les dan fruta a comer y ahí están, come, tratando de demostrarle a la gente que cree en las imágenes pues de que no tienen vida, que no tienen poder, que para qué las adoran, para qué les piden. Esa es la intención de estas personas, ¿verdad? A mí me parece de muy mal gusto, independientemente que yo no creo en las imágenes, ¿verdad? Yo no creo en ello, ¿verdad? Pero me parece de muy mal gusto eso que están haciendo. Yo puedo asegurar que realmente no son gente cristiana, porque realmente un cristiano verdadero no hace eso. Trata de explicarte la palabra de Dios, esas cosas, pero conforme a la Escritura, ¿verdad? Dios sí ve en la Biblia y vamos a ver al rato, ahorita, porque quiero tocar ese video acerca de las imágenes. Espero que te sirva de gran bendición. No lo hago, que quede claro, no lo hago con ninguna intención de ofender a nadie, ¿verdad? Yo solamente trataré de darte este pequeño estudio conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque para tener la fe verdadera, porque hay muchas fe, hay muchas fees, pero solamente hay una verdadera o correcta. Dice la Biblia allá en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Entonces, para tener la fe correcta, necesitamos oír la palabra de Dios. Vamos a iniciar este pequeño estudio, este pequeño video. Y pues todo eso se deriva y se hace porque eso es idolatría. Todo aquel que hace eso, para Dios es idolatría, ¿verdad? Y para entender todo esto, vamos a ver que la palabra idolatría, ¿verdad? Allá en hebreo, por ejemplo, se define dos. Ido es de ídolo y latría es de adoración o dar culto. Es como si dijéramos darle culto a un ídolo, ¿verdad? Pero hay que entender bien entonces qué es un ídolo, qué es una imagen, para poder entender esto. Y disculpa si volteo para acá, acá tengo la compu, de este lado tengo la Biblia Reina Valera, pero vamos a usar la Biblia católica, ¿verdad? Porque también he escuchado muchos comentarios de que no, que esa Biblia no es, que la verdadera es la Biblia católica y pues bueno, vamos a usar la Biblia católica, ¿verdad? Para que no haya ningún problema, ¿sí? Como te decía, idolatría viene de ídolo, y latría de adoración o dar culto. ¿A qué? A una imagen o algo. Vamos a ver varios puntos. Nuestro punto principal es las imágenes, pero vamos a ver otros tipos de idolatría también de paso, ¿verdad? Para que no digan después, es que esto también es idolatría, esto también. Sí, por eso vamos a irlo viendo poco a poquito, conforme a lo que habla la palabra de Dios. ¿Ok? Tú puedes ver, por ejemplo, si no tienes tu diccionario a la mano, hoy con tantas aplicaciones ya es más fácil. Tú puedes ir ahí y ponerle qué es idolatría y va a haber varias cosas que va a hacer. Yo las tomé unas partes de ella, pero también vamos a ir conforme a la Escritura. Pero todo es importante, todo tienes que ver a qué es idolatría, a qué se le llama idolatría, ¿verdad? Si tú lo abres y vas a ver, número 1, dice adoración que se da a los ídolos. Ese es un tipo de idolatría. 2, amor excesivo y vehemente a alguien o a algo. ¿Ok? Ese es otro tipo de idolatría. Por eso te decía, pero nuestro enfoque principal va a ser hacia las imágenes. Dice, adorar o servir a algo que no sea Dios. Fíjate, quiero que quede claro esto. Adorar o servir a algo que no sea
Dios. No está diciendo que tú le llames Dios. No. Adorar o servir a algo que no sea Dios, dándote a entender que solamente el único que merece adoración o que le des culto es a Dios, solamente. ¿Ok? Dice adorar o servir a algo que no sea Dios, ocupando un lugar en tu corazón o en tu vida, ¿verdad? Porque eso es donde Dios tiene que ocupar, ahí en ese lugar, en tu corazón y en tu vida. Pero si hay algo que ya está ocupando el lugar de Dios, eso es idolatría. Dice, hay más. Dice, lo que incluye imágenes, ídolos, pero también cosas como el orgullo, la codicia, el poder, las posesiones, representan una rebelión contra el único Dios verdadero y la negación de su gloria. ¿Por qué? Porque a veces mucha gente dice, yo tengo esto porque yo pude. Yo fui, yo mero, yo esto, yo logré esto, yo aquello, y esto, y se llenan de orgullo, ¿sí? Quitándole la gloria a Dios, cuando la Biblia dice que Dios es el que da, el que quita, el que enriquece y el que empobrece, el que enaltece y el que abate, el que humilla. Todo viene de parte de Dios. Claro está, todo siempre es con un propósito, ¿ok? Por eso aclaro estos también puntos que también son idolatría. Repito, pero vamos a enfocarnos en las imágenes. Sí, podemos ver algunas formas de idolatría. Como decíamos ahorita, adoración de objetos. Incluye rendir culto a esculturas, imágenes o elementos de la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, horóscopos y todas esas cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Todo eso es idolatría. Rendirle adoración a algo que no, acuérdate, rendirle adoración o culto a algo que no sea Dios. Es idolatría. ¿Sí? El egocentrismo, el orgullo, el deseo de satisfacer tus propios deseos, ¿sí? Todo se convierte en una idolatría, incluyendo la avaricia. Eso viene en Colosenses, que la avaricia es idolatría. Ya vimos algunas formas a lo que se le puede llamar idolatría, ¿verdad? Para que tengas una idea. Pero repito, vamos a enfocarnos en las imágenes. ¿Dónde se empieza a hablar de las imágenes? Y vamos a ver en la Biblia católica, te repito, en la católica, para que no haya ningún problema, ¿verdad? Vamos a ir a ver allá en Éxodo capítulo 20, ¿verdad? ¿Tienes tu Biblia? Úsala. Éxodo capítulo 20 dice, ahí es donde pone Dios los 10 mandamientos. Dice así, los 10 mandamientos empiezan en el versículo 3, ¿ok? Versículo 3 empieza el primer mandamiento. No tendrás otros dioses fuera de mí. Ese es el primer mandamiento. Estoy hablando de la Biblia católica. Número 2, en el versículo 4. El versículo del 4 al 6 viene el segundo mandamiento. Y el segundo es, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. El versículo 5 sigue con el mismo segundo mandamiento. Dice, no te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Eso dice el versículo 5. Versículo 6, y ahí es donde termina el segundo mandamiento. Dice, pero tengo misericordia de 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el mandamiento número 2. ¿Ok? El 1 está en el versículo 3 y el segundo mandamiento está del versículo 4 al 6. Es el segundo mandamiento. Que no te hagas estatuas ni imágenes, que no te postres ante ellas, que no les des culto. Y vimos acá que idolatría es adoración a cualquier cosa que no sea Dios. ¿Ok? Si tú le das culto a algo, no es Dios,
es idolatría. Aunque tú no le llames Dios. ¿Sí? Cualquier cosa que tú le rindas a oración o culto, que no es Dios, es idolatría. ¿Por qué te lo aclaro? Porque también he visto videos donde quieren formarlo de manera para que no te sientas mal en decirte es que nosotros adoramos a X estatua. Evitemos los nombres. Y no hay problema, porque no les llamamos dioses. Y Dios prohíbe las imágenes que tú le llamas Dios. No es cierto. El versículo 3 es el primer mandamiento. No tengas dioses ajenos delante de mí. Ese es uno. Que no tengas otros dioses. Pero luego dice, no te harás escultura ni imágenes. ¿Sí? No te poses ante ellas, no les des culto. Porque ya vimos que todo lo que tú le das adoración o le rindes culto, que no sea Dios, es idolatría, aunque tú no le llames Dios. Porque ese es un punto donde están engañando a tanta gente. Para que sigas cayendo en eso, haciéndote imágenes, postrándote ante ellas y sacando la excusa de decir, es que no les llamo Dios. Pues no le llamas Dios, pero a Dios sí le molesta eso. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Te digo, están los dos versículo 3, Éxodo 20, capítulo 3, primer mandamiento, no tendrás dioses fuera de mí. Mandamiento número 2, del versículo 4 al 6. Ahí está el segundo. Te puedo mencionar los otros, pero porque puedes comprar, me voy a salir un poquito. Okay. Te los voy a nombrar, a enumerar de tu Biblia católica o de la Biblia católica y compáralos con los que te enseñan. No sé si es el catecismo, no sé. Compáralos, por favor. El 1, versículo 3. El mandamiento número 2, del versículo 4 al 6. El mandamiento número 3 está en el versículo 7. ¿Sí? Dice el 3, no pronunciarás el nombre de Yahvé tu Dios en falso, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Número 3. El 4, en el versículo 8, recuerda el día del sábado para santificarlo. Del 8 al 11, ¿sí? Del 8 al 11 es el mandamiento número 4. Dice el 9, 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso en honor de Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen. Y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Hasta ahí termina el mandamiento número 4. El 5 lo vas a ver en el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. Ese es el 5. El número 6. El versículo 13 dice, no matarás. El 7 en el versículo 14, no cometerás adulterio. El 8 en el versículo 15, no robarás. El 9, versículo 16, no darás testimonio falso contra tu prójimo. Ese 9. Y el número 10 dice en el versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ahí termina el número 10, porque ya en el versículo 18 ya empieza a decir, todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, oía el sonido de la trompeta y ya. Pero los 10 mandamientos son del versículo 3 al versículo 17. Ahí están los 10 mandamientos. Recuerda que el mandamiento número 2 es del versículo 4 al, creo que era el 8, ¿sí? Y el versículo, del 8 al 11, del 8 al 11, a ver, del 4 al 7, al 6, perdón. Y el otro era el cuarto era del el cuarto era del versículo 8 hasta el 11. ¿Ok?
Léelos en la Biblia. En tu Biblia léelos y date cuenta que hasta ahí terminan los 10 mandamientos. Y puedes ir a compararlos con los 10 que te enseñan ahí en la Biblia, ahí en tu iglesia. Y míralos. Tienen que haber sido sacados de la Biblia, ¿verdad? Para que esto sea verdad. Pero bueno, más me dio un poquito. Vamos a ver, ¿sí? ¿Por qué inició ahí todo eso de la idolatría? Dice la Biblia que Moisés, cuando subió al monte Sinaí, que Dios iba a hablar con él para darle los 10 mandamientos, el pueblo de Israel se desesperó porque Moisés tardaba en bajar. Sí, se desesperó tanto. Y le pidieron a Aarón que quisiera un becerro, quisiera un dios, un ídolo, porque esa es la primera imagen física idolatrada. Fíjate, la primera imagen física que se ve visible, idolatrada, que sí le llamaron Dios, porque te la vamos a ver, ¿verdad? Ahorita lo vamos a leer. Ahí inició todo. Y vamos a verlo en el libro de Éxodo, ¿sí? Biblia Católica, el libro de Éxodo, capítulo 32, del versículos del 7 al 10, ¿sí? Del 7 al 10. Te digo que Moisés subió y el pueblo se estaba desesperando porque Moisés no bajaba. Le dice Dios a Moisés, le dice: anda, baja, porque se ha pervertido tu pueblo, el que sacaste del país de Egipto. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Y añadió Yahvé a Moisés: ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. El versículo 10 dice: déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Dios le decía a Moisés: déjalos destruyo, deja acabo con ellos, y de ti, Moisés, haré una gran nación. Pero si sigue leyendo, Moisés, intercede por ellos, ¿verdad? Pero aquí Dios ya estaba molestando, porque se habían hecho una imagen, que era un becerro, y le habían llamado Dios, ¿verdad? Ahí sí se ve que le llamaron Dios, ¿verdad? Pero ya dijimos que todo lo que le des adoración y culto que no sea Dios es idolatría. Le llames o no le llames Dios, es idolatría, y para Dios la idolatría es pecado. Punto. No hay para dónde hacerse. ¿Verdad? Ahí lo tienes. Podemos ver, por ejemplo, en los versículos del 21 al 24 del mismo Éxodo 32, del 21 al 24. Dice: Moisés preguntó a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo cargues con tan grande culpa? Porque la gente le pidió a Aarón que hiciera ese ídolo. Aarón respondió: no se encienda la ira de mi señor. Tú sabes que este pueblo es obstinado. Me pidieron que les fabricase un Dios que les guiase, pues decían que no sabían qué le había sucedido a ese Moisés que los había sacado del país de Egipto. Yo les contesté que el que tuviera oro que se desprendiese de él. Ellos se lo quitaron y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió este becerro, ¿verdad? Se hicieron un becerro de oro para llamarlo Dios y para decir que ese Dios lo sacó de la tierra de Egipto. Estaban de esclavos en la tierra de Egipto. Y ahí inicia todo, amigo. Ahí inicia todo, ¿verdad? Y esa fue la primera imagen física visible, idolatrada. Quiero que quede claro, lo recalco, idolatrada. ¿Por qué te lo recalco? Porque hay gente, te digo, en los videos que suben, que Dios se mandó a hacer imágenes y que no las prohíbe porque Él también se mandó a hacer imágenes. Y hay textos, y es cierto que mandó a hacer imágenes, es cierto. Pero vamos a leerlos, ¿qué te parece? Vamos a ver ahí en la Biblia Católica, vamos a ver ahí
Éxodo 25. ¿Sí? Éxodo 25. Vamos a ver en Éxodo 25. En el mismo libro, pero en Éxodo 25. Éxodo 25. Vamos a ver del versículo 18 al 22. Del 18 al 22. Dios hablándole a Moisés para que hiciera el arca de la alianza, ¿verdad? Y le dice cómo quiere que lo haga, cómo quiere que lo fabrique, cómo quiere. Él le está dando instrucciones de cómo él quiere que sea. Y en el versículo 18 dice: harás además 2 querubines de oro macizo, que ocuparán los 2 extremos del propiciatorio. El primer querubín irá en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Estarán con las alas extendidas, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca y meterás dentro del arca del testimonio que yo te daré. Ahí me encontraré contigo. Fíjese bien, versículo 22. Ahí me encontraré contigo desde encima del propiciatorio, del medio de los 2 querubines colocados sobre el arca del testimonio. Te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. Claro que mandó hacer 2 querubines de oro, pero jamás dice que para que los adores, para que te postres ante ellos. Era una forma de, digamos, de adornar, ¿sí?, el arca. Dios lo quería así, nada más, porque él iba a bajar ahí, su presencia iba a bajar ahí, pero no era para que adoraras a las imágenes, ¿verdad? No era para eso. Estos versículos no nos dan libertad para decir que Dios mandó a hacer imágenes, por lo tanto nosotros no podemos hacer imágenes aunque no les llamemos dioses. No, no es así. Ya vimos que a todo lo que tú le des adoración o le rindas culto, para Dios es idolatría. No importa que le llames Dios o no le llames Dios, porque está ocupando un lugar en tu corazón y en tu vida, y está ocupando tiempo. Y aparte la adoración y el culto solamente es a Dios. Vamos, si me estoy dando a entender. Ok. Entonces, repito, Dios le estaba diciendo a Moisés cómo él quería el arca de la alianza. Ese es uno, ¿verdad? Y podemos ver el otro en Primera de Reyes, ¿sí? En Primera de Reyes, capítulo 6, del 23 al 29, otro versículo que usan para decir que Dios sí permite que te hagas imágenes, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 6, del 23 al 29. Aquí es Salomón haciendo un santuario para Dios, de igual manera, ¿sí? Dios permitió, Salomón así lo quería hacer, él quería que el templo estuviera hermoso, bonito, y dice ahí en el 23, talló en el santuario 2 querubines de madera de acebuche, de 10 codos de altura. Una ala de un querubín medía 5 codos y 5 codos también la otra ala, 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. El segundo querubín medía también 10 codos. Los 2 querubines tenían las mismas medidas e idéntica forma. Un querubín medía 10 codos de altura y lo mismo el segundo. Colocó los querubines del medio del recinto interior. Los querubines tenían las alas desplegadas. Cada uno tocaba un muro con un ala y en el centro del templo, se tocaban uno al otro ala con ala. ¿Sí? Revistió de oro los querubines. El 29 dice, esculpió todos los muros del templo, del santuario y de la nave, con bajorreliefs de querubines, palmeras y capullos abiertos. Salomón solo quería que se viera bonito el templo. No era tampoco que Dios le haya permitido hacer esas imágenes para adorarlas. No se ve, ¿verdad? No lo dice la Escritura. Y recuerda que estamos leyendo la Biblia católica.
¿sí? El otro, y ya como este punto tiene mucho polémica. Yo he oído videos acerca de ahí. Vamos a verlo en el libro de Números, capítulo 21. Repito, Biblia Católica, del versículo 4, ¿sí? Vamos a leer. Israel había pedido voto, ¿verdad?, para tener algunas tierras. Y en el versículo 4 dice: partieron del monte Or, camino del mar de Suf, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se impacientó por el camino, y el pueblo de Israel, y empezó a protestar contra Dios y contra Moisés. Decía: ¿por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y estamos hastiados de ese manjar miserable. Se estaba quejando el pueblo de Israel. En el versículo 6 dice: envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían a la gente. Murieron muchos israelitas. Versículo 7 dice: el pueblo fue a decir a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. El versículo 8 dice: dijo Yahvé a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil a lo alto. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Moisés fabricó una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y cuando una serpiente mordía a un hombre, si éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. ¿Te das cuenta? En ningún momento se mandó la orden de decir que la adoraran a la serpiente de bronce. En ningún momento. El propósito de esa era para que si una serpiente mordía a un israelita, volteara a verla y viviría. No iba a morir, iba a vivir. Probablemente el dolor ahí lo iba a tener, pero no iba a morir, iba a vivir. Para eso ese era el propósito, nada más. Nada más. Este versículo tampoco nos da libertad de hacernos imágenes. En ningún momento Dios da autorización, al contrario, vimos en el mandamiento número 2 que no te hagas esculturas ni imágenes, no te postres ante ellas ni les rindas culto. Ese es el mandamiento, ¿verdad? Acá fue por ese propósito, no porque te hubiera así hacerte más y más. No, no es así, amigo. No era para adorarla ni venerarla, ¿verdad? Porque esa frase también hay polémica, que venerar es solamente respetar. Y yo le decía a un apologeta ahí en un video: ¿cómo vas a respetar a un muerto? Si la palabra venerar, dices tú que significa respetar, pues ya ¿cómo lo vas a respetar? Si ya está muerto. Imagínate decir una frase, la colonia respeta a don Manuel, don Pancho, lo respeta porque él es así, así, sí, y lo respeta. Claro, lo ve, lo saluda con respeto, pero imagínate decir, la gente aún respeta, aún estando muerto, a don Pancho. Pero ¿cómo si ya no lo ve? ¿Cómo lo vas a respetar? Y si la palabra venerar es respetar, pues entonces creo que no cuadra ahí. Pero si tú vas al diccionario y ves qué significa la palabra venerar, y te va a poner qué es venerar, ¿verdad? Por eso hay que usar los diccionarios. No solamente mi pensamiento, lo que yo diga, lo que yo crea. Es ir y armar de herramienta, ver el diccionario yo uso el diccionario Strong y todo para que poder darle la correcta interpretación a la Biblia. ¿Ok? Por eso les digo, es importante hacer todo esto. Por ejemplo, en Juan, vamos a ver en la Biblia Católica, Dios hace una referencia de esto, ¿verdad? Vamos a ver allá en Juan, capítulo 3. Quiero hacer un paréntesis aquí. Juan capítulo 3.
Vamos a ver el Nuevo Testamento, Juan, capítulo 3. Vamos a leer versículos 13 al 15, ¿te parece? Decía, Dios se la dio con Nicodemo cuando le decía de cómo puedo nacer, del vientre de mi madre y todo eso, ¿va? Dice en el versículo 13, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Hace una referencia, ¿no? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que según israelita era mordido, volteara a ver la serpiente, iba a vivir. Hablando en lo físico, no iba a morir, seguiría viviendo. Y aquí cuando dice que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, y el punto es, para que crea en él, tendrá vida eterna. ¿Sí? Recuerde que Jesús lo subieron a una cruz, lo crucificaron, ¿verdad? Pero no vas a voltear a verlo ahí y vas a vivir. Está dando referencia, aquí sí está dando referencia a la vida espiritual. ¿Por qué? Porque entendamos que el pecado es una enfermedad que a la postre, con el tiempo, te va a llevar a la muerte espiritual. Aclarando, espiritual. Allá veías la serpiente y ibas a vivir físicamente, pero aquí necesitas creer en el Señor completamente de corazón para que puedas tener vida eterna. Espero que sí lo haya dado a entender bien esto que hace aquí Juan explicando esto en el libro de Juan, perdón. Así es, nada más como una referencia. Allá daba vida física, aquí va a dar vida eterna si pones tus ojos en el autor y consumador de la fe, como dice la Biblia, en Jesucristo tendrás vida eterna. Claro, de muchas cosas también hay que vivir, porque la Biblia en Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces hay un proceso, hay que vivir en santidad, creer en el Señor primeramente y posteriormente hay que vivir en santidad para un día estar con Él. Yo quiero resaltar que ninguna imagen que mandó hacer el Señor allá o que permitió hacer, ninguna era de personas, ninguna. De personas que habían vivido, que murieron y que Él mandó hacer imágenes o esculturas. No hay ni una. Y si hay una, pues háganmela saber porque no la he visto, no la he encontrado. A lo mejor se me ha escapado, pero no hay, ¿verdad? En ninguno de estos ejemplos se ve que eran para adorar o venerar. En ninguno de estos, ¿verdad? No hay margen para hacernos imágenes y menos para adorarlas o venerarlas o darles culto. No hay. Vamos a ver dónde Dios muestra su celo, su ira contra las imágenes que se usaron para adorar o venerar. ¿Verdad? La palabra que tú quieras significa más. Pero para no entrar en detalles o problemas, usemos adorar, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7, ¿sí? Deuteronomio capítulo 7 de la Biblia Católica. Vamos a verla, a buscarla. Deuteronomio capítulo 7 del 1 al 5. Vamos a leer, perdón. Del 1 al 5. Dice, cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión, arrojará a tu llegada a naciones numerosas, hititas, gigarseos, amorreos, cananeos, pericitas, givitas y jebuseos, 7 naciones más numerosas y fuertes que tú. Y cuando Yahvé tu Dios te las entregue a tu llegada, y tú las derrotes, va a haber una guerra, digámoslo así, las consagrarás al anatema. No harás alianza con ellas, ni les tendrás compasión. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás una hija suya para tu hijo, porque apartaría a tu hijo de mi seguimiento y serviría a otros dioses.
y la ira de Yahvé se encendería contra vosotros y se apresuraría a destruirlos. Versículo 5 dice, por el contrario, lo que tenéis que hacer con ellos es demoler sus altares, romper sus estelas, arrancar sus hipos y prender fuego, fíjate lo que dice, y prender fuego a sus ídolos, a sus ídolos. ¿Sí? Si lees el versículo 4, porque apartaría a tu hijo de mi seguimiento y serviría a otros dioses. ¿Te das cuenta? Dioses. En el versículo 5 dice, ¿sí? Y prender fuego a sus ídolos. ¿Te das cuenta? Dios a esas imágenes que se hacen, para Dios son dioses. Aunque tú no les llames dioses, si tú te haces una imagen y les rindes adoración o culto, para Dios ese es un Dios. Falso, claro, está. Un Dios falso. Y dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te hagas esculturas, no te hagas imágenes, no te las hagas, porque para Dios eso es un Dios falso, aunque tú no le llames Dios. Estamos leyendo la Biblia católica, ¿sí? Eso es para que te des cuenta qué es lo que va a pasar, ¿sí? Si leemos el versículo 25 y 26 de ese mismo versículo 25 del mismo Deuteronomio 7, leamos el versículo 25 y 26, dice, quemaréis las esculturas, fíjate, quemaréis las esculturas de sus dioses, no codiciarás ni el oro ni la plata que los recubren, ni lo tomarás para ti, no sea que por ello caigas en una trampa, pues es una cosa abominable para Yahvé, tu Dios. No debes meter en tu casa una cosa tan abominable, pues te harías anatema como ella. La tendrás por cosa horrenda y abominable porque es anatema. ¿Te das cuenta? Dice las esculturas de sus dioses. Y estamos viendo arriba que está diciendo de las imágenes o esculturas que se está haciendo el pueblo. Que la palabra abominación significa, tú lo puedes buscar, es algo asqueroso, ¿sí? Para Dios es algo asqueroso. La palabra anatema solamente significa maldito, ¿sí? Pues te harías anatema como ella, o sea, te harías maldito como ella. Para que vayas entendiendo estas palabras también, que tienes que ver, no es solamente, es que no le llamo Dios, ¿no? Es que para Dios esos son dioses falsos. Vamos a ver, por ejemplo, Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5. Vamos a ver, Miqueas capítulo 5. Vamos a ver, Miqueas, aquí está, Miqueas capítulo 5. Del 13 al 15. Vamos a ver, ¿qué dice? Yo derribaré en medio de ti tus postes sagrados y destruiré tus ídolos. Con cólera y furor me vengaré de las naciones que no escucharon. Es Miqueas 5, 13 al 15. Bueno, aquí en esta Biblia no tiene, a ver, deja chico en la acá, de esta vez, Miqueas, porque aquí termina en el versículo 14. Vamos a ver acá de este lado. Permíteme. Miqueas capítulo 5 del 13 al 15. Mira acá, sí. Aquí sí lo tiene, dice el 13. Y haré destruirle tus esculturas y tus imágenes del medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera del medio de ti y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Aquí falta en esta Biblia católica falta un versículo. La Reina Valera sí lo tiene. ¿Okay? Acá también el 14, pero aquí le falta uno. Pero te das cuenta de lo que Dios va a hacer, ¿verdad?
esculturas, imágenes va a destruir. Si leemos en Nahum, vamos a ver si la Biblia católica, si lo tienes, Nahum, aquí está, Nahum capítulo 1, ¿sí? El 14, dice el 14, esto te depara Yahvé, tu apellido no tendrá descendencia, extirparé del templo de tus dioses, imágenes fundidas y esculpidas, prepararé tu tumba porque eres despreciable. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Eso es lo que para Dios es. Cualquier imagen que te hagas, aunque no le llames Dios, para Dios son dioses falsos. Pero ahí andan diciendo que mientras no le llames Dios, no es idolatría. Qué tristeza, porque mucha gente está creyendo en eso. ¿Sí? Se está yendo el tiempo muy rápido, pero bueno, allí era una profecía contra Nínive, ¿verdad? Dice, todo lo que Dios prevenía con todo esto es que no cayeran en idolatría, porque todo lo que le quite lugar a Dios, aunque no le llames Dios, es idolatría. Vimos que Dios sí les llama dioses en Éxodo, sí les llama dioses, ¿verdad? Vamos a ver el Salmo 115. Yo creo que eso es muy claro. ¿A qué se refiere? Vamos a leerlo de la Biblia católica. El Salmo 115. Yo sé que muchos se van a defender, pero al final de cuentas no te defiendes de mí, ¿verdad? Sino estarías en contra de lo que Dios dejó escrito. Salmo 115 dice, vamos a leerlo desde el 1, dice, no a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu amor y tu lealtad. Que no digan los paganos, ¿dónde está tu Dios? Lo dice el versículo 3, nuestro Dios está en el cielo y hace todo cuanto quiere. Plata y oro son sus ídolos, obra, fíjate bien, obra de la mano del hombre. ¿Cómo te los formas? Con las manos. Lo hace cualquier hombre, cualquier imagen, con sus propias manos, dice. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen garganta sin voz. Sean como ellos, fíjate, dice, sean como ellos los que los hacen, los que en ellos ponen su confianza. ¿Qué está dando a entender el Señor? Lo que andan publicando en videos, que realmente no tienen vida, tienen boca, no hablan, tienen pies y no caminan, ¿verdad? Están muertos, no tienen vida. Pero dice allí, sean como ellos los que los hacen, los que en ellos ponen su confianza. Perdón por esto, pues, están muertos, pero espiritualmente. Están muertos para Dios. Aquellos están muertos porque no tienen vida, son de madera, de yeso, de algún material. Pero los humanos dicen, sean como ellos, muertos. Pero aquí se está refiriendo que no tienes una vida espiritual, no tienes una comunión con Dios. ¿Por qué? Aunque no tengo notado Isaías, lo puedo buscar, pero te lo voy a dejar de tarea ahí. Isaías 59:2 dice que nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros. Dice, y nuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oírnos. Yo te lo leo de la Biblia Valera, pero lo he leído de la Biblia Católica y es lo mismo. Solamente aquí dice maldades, en la Católica dice iniquidades. Acá dice voltea su rostro para no oírlos. Acá dice que voltea su rostro, no te escucha, vaya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente. El pecado, la idolatría es pecado. El pecado nos da una muerte espiritual. Juan 9:31 dice, porque Dios no oye a los pecadores,
Dice, mas si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, dice, a él escucha. En ese mismo versículo, Juan 9:31, Dios aclara y dice a quién sí oye y a quién no oye, ¿verdad? Léelo en tu Biblia. Hace poquito platicaba con una pasajera y me dijo, pásenme los textos, me interesan. Y se los pasé, le dije, léalos en su Biblia, léalos, que no le engañen, ¿sí? Y así pasa con muchas personas que te hacen ver de una manera las cosas cuando no son así, ¿sí? Ya se mueve un poquito ya más rápido porque ya llevamos 45 minutos y bueno, dice, los llama ídolos. En el Nuevo Testamento, ya en Hechos 17, capítulo 17, versículo 16, 25. Y vamos a buscarlo. Pero Pablo llega allá a Atenas y se da cuenta que el pueblo ahí, el pueblo de ahí está metido en la idolatría. Vamos en los libros de Hechos. Permíteme, que se me movió. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos de 16 al 25. Vamos a leerlos rápido. Dice, mientras Pablo les esperaba en Atenas, sentía indignación en su interior al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y lo mismo hacía diariamente en el ágora con los que por ahí se encontraba. Trataban también conversación con él algunos filósofos epicúreos y estoicos. Unos decían, ¿qué querrá decir ese charlatán? Refiriéndose a Pablo. Otros comentaban, parece ser un predicador de divinidades extranjeras. Lo decían porque anunciaba a Jesús y hablaba de la resurrección. Un día lo tomaron consigo y lo llevaron al Areópago. Una vez ahí le preguntaron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Es que te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué significan. Dice el 21, todos los atenienses y los forasteros que residían allí solo sabían pasar el tiempo contando o oyendo la última novedad. Pablo, de pie, en medio del Areópago, comenzó así, atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad. Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, vengo a anunciaros lo que adoráis sin conocer. Ellos tenían imágenes y tenían sus nombres, pero también tenían un lugar donde decía al Dios no conocido. Y Pablo dice, bueno, de este les vengo a hablar, a este que no se ve, a este que es espíritu, este que es verdadero. Los otros son dioses falsos, pero vemos que los menciona también como ídolos. No importa que no le llames dioses, son ídolos y entra en el rango de idolatría. ¿Sí? ¿Qué consecuencias trae la idolatría? Vamos a ver 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Tardo más aquí en la Biblia Católica porque tengo que regresarme. Pero bueno, vamos a verlo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Sigue, no os engañéis, ni impuros, ni idólatras. ¿Sí? Y menciona más, pero bueno, vamos a enfocarnos en los idólatras, en la idolatría. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, no os engañen, ni impuros, ni idólatras. No heredarán el reino de Dios. Eso es una consecuencia si seguimos metidos en la idolatría. Veamos, por ejemplo, en Gálatas 5:20. Gálatas 5:20. Gálatas 5:20.
Vamos a ver. 5:20 dice. Vamos a leerlo del 28, del versículo 18, ¿te parece? Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas: fornicación, impureza, libertinaje. Y llega el versículo 20 y dice, idolatría, son cosas de la carne. ¿Sí? Y menciona más. Pero dice al final, en el versículo 21, dice, sobre todo estos os prevengo, ya os advertí, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y de entre todos los que vienen ahí, entra también ahí la idolatría. ¿Sí? Para que te des cuenta, amigo, hermano. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 10. ¿Sí? Vamos de la Biblia católica. Todos los textos que te estoy dando, amigo, son de la Biblia católica. ¿Ok? 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. Dice, por eso, fíjate, puedes leerlo desde el principio, del 14, pero para que te des cuenta de lo que está hablando. Pero dice el versículo 14, por eso, queridos, huir de la idolatría, Nos vamos a brincar hasta el versículo 19, sí, pero léelo todo, ¿va? Para que no te digan, es que se está brincando, quiere cambiar el tema. No, puedes leer todo el capítulo 10 y date cuenta de lo que está hablando. Yo nada más estoy diciendo para ahorrar un poquito más de tiempo. Dice el versículo 19 al 22. No penséis que estoy insinuando que lo inmolado a los ídolos es algo, o que los ídolos son algo. Pues lo que inmolan los gentiles, lo inmolan a los demonios y no a Dios. Y no quiero que entréis en comunión con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Dice el 22, ¿o es que queremos provocar los celos del Señor o la ira? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Lee todo el capítulo, amigo, léelo. Y está hablando de lo mismo, de lo que sacrifican a los ídolos. Dice, los sacrifican a los demonios. Aquí dice inmolan. Pero busca el diccionario, lo que significa inmolar, ¿sí? Inmolan, sacrifican, ¿ok? Y date cuenta. Me falta mucho, ya me falta poquito, pero bueno. En Sofonías 1:4, vamos a ver Sofonías 1:4. Ya lo terminamos. Para Sofonías 1:4. Quiero leerlo así rápido porque Sofonías 1:4. Aquí está. 1:4 dice, extenderé mi mano contra Judá, contra todos los habitantes de Jerusalén, y extirparé de este lugar lo que queda de Baal, el nombre de ministros y sacerdotes. Baal era un dios, ¿sí? Al que servían, a Baal, ¿sí? Dice que extirparé de este lugar lo que queda de Baal, el nombre de ministros y sacerdotes. Vamos a ver Apocalipsis. Es tremendo, amigo, hermana, es tremendo esto. ¿Por qué crees que me dio la oportunidad de la libertad de hacerte este estudio? Apocalipsis, permíteme. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre,
que es la muerte segunda. Recuerda, la primera muerte es la física y la segunda muerte es esta. Una vez en un video te expliqué que muerte significa separación. Cuando uno muere aquí en la tierra, se separa el espíritu del cuerpo. Se separa. La Biblia enseña que el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Y la Biblia enseña que es para ser juzgado, ¿sí? Y si te encuentran en alguno de estos pecados, será la muerte segunda. La separación, ahora sí, real, de Dios y de ti. Eternamente. Esa es la muerte segunda. Eso es lo que trae consecuencia si seguimos practicando la idolatría. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 22. Capítulo 22, versículo 14 y 15. Dice, dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y los aficionados a la mentira. Verás, no tendrás derecho al árbol de la vida si sigues en la idolatría. Y bueno, por último, quiero comentar, vimos que Dios a todas las estatuas o imágenes que se les da adoración o culto, les llama dioses. Claro, falsos, pero Él les llama dioses. Quiero aclarar esto también, que las fotos de algún familiar o de algún billete, a esas no se refiere, ¿sí? Más sin embargo, si los pones en un lugar de Dios, que ocupe el lugar de Dios, se vuelve idolatría. Pero tú puedes tener la imagen de tus papás, de tu esposo, tu esposa, si ya fallecieron, los tienes como recuerdo, pero no lo estás adorando, ¿verdad? Porque ese es un ejemplo que ponen para ellos decir, yo también tengo libertad de tener estas imágenes. No, las que Dios aborrece y les da ira son a las que tú les das adoración, les das culto, te postras ante ellas, les pides, no sé, hagas lo que hagas, que cause adoración o culto a esas imágenes, a esas esculturas, a esas Dios. Si practicas eso, para Dios es idolatría, ¿sí? No a las imágenes del billete, son símbolos para comprar, tienen un valor, sí, un valor, no es para que, pero sin embargo, si ganar dinero te da más, estás más tiempo ganando dinero, ser avaro, y no le das lugar a Dios, eso se convierte también en idolatría, como dice ella en Colosenses, creo, y la avaricia, que es idolatría. Bueno, hay un ejemplo que quisiera contarte en 58 minutos, déjame leértelo. Está bueno, mira, es 1 de Samuel, vamos a buscarlo. 1 de Samuel, de la Biblia Católica, ¿okay? 1 de Samuel, capítulo 5. 1 de Samuel, capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 12. No sé si es todo, pero bueno, creo que sí. Todo el versículo, capítulo 1. Y ahí ya se movió aquí algo. A ver, ahí está. Dice, los filisteos por su parte tomaron el arca de Dios, ¿te acuerdas del arca? Y la llevaron de Eben-Hazer a Asdod. Tomaron los filisteos el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón, una imagen que ellos tenían como Dios, y la colocaron al lado del dragón. Dice, cuando al día siguiente se levantaron los asdodeos, se encontraron con que Dagón
estaba caído de bruces en tierra, delante del arca de Yahvé. No sé si te imaginas, estaba el arca de Dios, la tomaron, se la trajeron para acá y la metieron al templo de ellos, donde tenían su dios Dagón. Ahí la pusieron ahí a un lado. Así que al día siguiente esa imagen cayó postrada, estaba tirada en el suelo, a los pies, digámoslo así, del arca de la alianza de Dios. Dice, pero la mañana siguiente, dice, cuando al día siguiente se levantaron los asdodeos, se encontraron con que Dagón estaba caído de bruces en tierra, delante del arca de Yahvé. Levantaron a Dagón y lo volvieron a su sitio. Pero la mañana siguiente temprano, Dagón, el ídolo de ellos, estaba caído de bruces en tierra, delante del arca de Yahvé. Dice, con la cabeza y sus dos manos rotas en el umbral, solo quedaba parte del cuerpo. Dice, por eso los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Dice, la mano de Yahvé cayó pesadamente sobre los asdodeos, hiriéndolos con tumores a Asdod y su comarca. Cuando los vecinos de Asdod vieron lo que sucedía, se dijeron, que no se quede entre nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Hicieron pues convocar junto a ellos a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Decidieron, el arca del Dios de Israel será trasladada a Gad, y trasladaron allí el arca del Dios de Israel. Pero así que la trasladaron, la mano de Yahvé cayó sobre la ciudad provocando gran terror. Los hombres de la ciudad, desde el más pequeño al más grande, fueron castigados con tumores. Enviaron entonces el arca de Dios a Ecrón, pero cuando el arca de Dios llegó a la ciudad, exclamaron los ecronitas, ¿han encaminado hacia mí el arca de Dios de Israel para hacerme perecer con mi pueblo? Hicieron convocar a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, devolved el arca del Dios de Israel, que vuelva a su sitio y no me haga morir a mí y a mi pueblo. Y es que un terror mortal se extendió por toda la ciudad, pues Dios había descargado su mano duramente contra ella. Los hombres que no murieron fueron atacados de tumores, y los alaridos de angustia de la ciudad subieron hasta el cielo. ¿Cómo ves? Tristemente, yo sé que hoy en la actualidad tal vez no te está pasando nada porque adoras imágenes, te postras en ellas, te han hecho creer que mientras no les llames dioses, no hay problema, tú puedes seguir adorándolos o dándoles culto, ¿verdad? Tarde que temprano, amigo, amiga, Dios castigará, porque eso es idolatría. Darle adoración a algo que no sea Dios, como leímos desde un principio. Darle adoración a algo que no sea Dios se vuelve idolatría. Y la idolatría es pecado. Y Dios castiga el pecado. Bueno, amigo, amiga, espero en Dios, ruego a Dios que te des el beneficio de la duda y que hayas tenido tu Biblia a la mano y puedas haber comparado lo que yo te leí, porque lo leí de la Biblia católica. Escudriña, Jesús nos dijo, escudriñar las Escrituras, porque en ellas parecéis que encontraréis la vida eterna. Dice, y ellas dan testimonio de mí. ¿Sí? Allá en Juan 7:38 dice, el que cree en mí, Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios no anda metido en idolatría. Eso grábatelo, amigo, amiga, familiar. No eches en saco roto este estudio. Te lo ruego, escudriña, porque tarde que temprano la ira de Dios caerá sobre todos aquellos que hacen
y que ponen su confianza o que le dan culto o adoración a algo que no sea Él mismo. Porque la adoración solamente es para Él. Dios los bendiga y espero que te sirva de gran bendición. Si tienes alguna duda, escríbeme y a la brevedad posible, como dice por ahí un apologeta católico, que le he hecho preguntas y no me contesta, te responderé. Claro está, conforme a la Escritura. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video, esperando en Dios que ponga en mi corazón para traerte otro estudio conforme a la Escritura. Dios te bendiga y hasta la próxima.